Entonces, una breve introducción, hablaremos de matemáticas versus meteorología operativa, pequeñas pinceladas respecto a la predicción del tiempo y en particular la predicción numérica, pequeñas pinceladas sobre el trabajo y las aplicaciones en Euskalmet y luego intentaré llegar hasta el final para hablaros de los retos futuros en estas materias. Unas primeras transparencias para cambiar el chip en la introducción. Bueno, acordaros que la atmósfera de forma descriptiva la podemos entender como esa envoltura gaseosa, ¿de acuerdo? Ese es el medio en el que el Sol transforma su energía en movimientos de fluidos de aire, ¿de acuerdo? Entendamos que el tiempo, que es lo que nos ocupa en esta charla, en la práctica y en un instante dado es la resultante de un conjunto de variables matemáticas, ¿de acuerdo? Y físicas, como la temperatura, humedad relativa, etcétera, que caracterizan ese medio atmosférico. Por lo tanto, cuando pretendemos describir una situación atmosférica determinada, es decir, lo que conocemos por tiempo atmosférico, tenemos que referirnos siempre al valor que adquieren esas variables meteorológicas, esas variables matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, qué duda cabe que esas variables pueden ser expresadas y relacionadas matemáticamente a través de un conjunto de ecuaciones que veremos más adelante, una pequeña pincelada, que incluyen el tiempo como variable, en este caso el tiempo cronológico, como variable independiente, ¿de acuerdo? De forma que podemos considerar el cómo resolver esas ecuaciones. Como no, como en otros tantos campos de la física, para resolver esas ecuaciones la mejor forma es a través de modelos matemáticos que evidentemente integramos en computadores, ¿no? También desde el punto de vista de introducción, recordaros que para que haya matemáticas tiene que haber dato, para que haya física tiene que haber variables físicas. En este caso estamos hablando de temperaturas, módulo de dirección de viento, presión, humedad, precipitación, etcétera, etcétera, irradiancia, etcétera. ¿De acuerdo? Y acordaros que siempre tiene que haber medida, tiene que haber un instrumento de medida, nuestros instrumentos de medida, nuestro laboratorio es el planeta, es la atmósfera. ¿De acuerdo? Y ahí la observación, en principio, la hacemos en base a estaciones meteorológicas, combinadas en redes de estaciones automáticas, radiosondeos, es el mundo de los radares, de los satélites, etcétera. En todas esas tecnologías está la matemática detrás. Pequeña pincelada también sobre matemáticas que he titulado Matemáticas versus meteorología operativa. Lo difícil aquí es discernir, cuando se me planteaba, vamos a hablar de innovación en matemáticas, en meteorología y cómo de útiles son las matemáticas en la predicción del tiempo, lo difícil es no estar hablando de esto eternizarme a hablar de esto, ¿no? Porque yo creo que es la aplicación paradigmática de resolución de ecuaciones prácticas a través de las matemáticas, a través de la computación y de resultado posible, factible, real, que vemos diariamente, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, prácticamente es imposible encontrar una tecnología dentro de este campo que no responda a principios matemáticos, que no haya detrás leyes físicas, ¿no? Como no puede ser de otra forma, ¿no? El día a día en Euskalmet, bueno, es un día a día repleto de datos, de gráficos, de isoipsas, ¿de acuerdo? De representaciones matemáticas por todos lados, de ecuaciones, de divergencias, ¿de acuerdo? Está pleno de artificios matemáticos por todos lados, ¿no? Algunas ramas relevantes de las matemáticas, bueno, infinidad, casi cualquier rama es aplicable de una u otra manera. Se me ha ocurrido unas cuantas. Yo destacaría el análisis numérico, las ecuaciones diferenciales y el mundo de la estadística, ¿no? Algunas herramientas de uso habitual, pues todas las que podemos imaginarnos que hacen uso de las matemáticas, empezando por las hojas de cálculo y acabando por programación avanzada, ¿no? Pequeña pincelada sobre la predicción del tiempo. Aquí es importante, como en otras ramas de la ciencia, darnos cuenta que se trata de resolver cómo se van a comportar ciertos fenómenos atmosféricos, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es entender que no es lo mismo una bacteria que un elefante, ¿eh? Bueno, en el mundo de la predicción del tiempo, lo que quiero deciros es que no es lo mismo una brisa de mar que un huracán, no es lo mismo la circulación planetaria que la circulación a la que se ve sometido, no sé, una estela detrás de un edificio. Y todos esos fenómenos se dan en la atmósfera. Entonces, es importante que entendamos que hay escalas temporales y espaciales a las que están sujetas diferentes fenómenos atmosféricos. Muy por encima, estamos hablando del mundo de la macroescala, mesoescala, microescala, palabras un poco técnicas que nos permiten avanzar desde la escala global planetaria de las circulaciones de Rossby, circulaciones planetarias, todo lo grande, al mundo de lo más pequeño que puede ser la escala regional o la escala local, ¿no? Y a lo que podría ser las predicciones del tiempo en el País Vasco, ¿no? Técnicas de predicción, hay miles de técnicas de predicción.
desde las clásicas por patrones que usaban ya nuestros abuelos, que tienen una base bastante cualitativa y muy poco cuantitativa y muy basadas en la observación, pasando por la persistencia, que es eso que aplicamos cuando no sabemos lo que va a pasar, que nos preguntan ¿qué va a hacer mañana? Pues lo mismo que hoy, eso es un método científico, se puede demostrar que tiene su validez, en el corto plazo ni te cuento, cuál es la temperatura aquí de aquí a un segundo, la misma que ahora, seguramente lo tengo clavado, ¿de acuerdo? Entonces daros cuenta que la persistencia también es un método de predicción, tiene su fundamento, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que venimos a hablar es de la predicción numérica. El gráfico de abajo, el esquema de abajo, lo único que quiere plantearos es que sepamos discernir esas escalas temporales cuando hablamos de predicción. No es lo mismo la predicción climática que la predicción meteorológica. No es lo mismo la predicción meteorológica a 1 o 2 horas que la predicción para 3 o 4 días que la predicción para 10, 11, 12, 15 días. Todo eso tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, ya lo hemos comentado antes, el tiempo meteorológico se puede predecir, la clave es la predicción numérica y la clave son los modelos numéricos. ¿Cuál es la clave de una predicción numérica? Muy por encima, se basa en un conjunto de ecuaciones a las que hay que aplicar unas técnicas de resolución que siempre son matemáticas. Esto depende en la ejecución operativa, es importantísimo tener en cuenta las condiciones iniciales y condiciones de contorno, una buena codificación, un buen uso de Fortran, de C, de lo que haga falta para codificar, lenguajes de scripts, etcétera, unas buenas máquinas, supercomputación para poder ejecutar esas ecuaciones y luego, cómo no, convertir todos esos números en algo interpretable por los humanos y eso queda a cargo de lo que llamamos postproceso. En técnicas de predicción numérica lo único que tenemos que entender es que de qué parten de un conjunto de ecuaciones que describen el fluido atmosférico. ¿De acuerdo? Esto básicamente lo único que tenemos que entender aquí es que es un conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? No lineales en derivadas parciales. Lamentándolo mucho, no tienen solución analítica. Por lo tanto, hay que ir a aproximar una solución. Ahí hay toda una serie de técnicas matemáticas que hay por detrás, de escalado, de escalado, de asunciones varias en las que interviene. 2 minutos no he llegado ni al 20%, así que iremos más rápido. Aquí básicamente una serie de técnicas matemáticas. Importante que entendamos que esto va a unos puntos de rejilla, la forma son las diferencias finitas, es enmallar el modelo. Entonces, hay toda una serie de asunciones matemáticas que hay que hacer por ahí. Como os decía, la importancia de las condiciones iniciales es fundamental. A escala global eso nos lo da toda la red de observaciones a nivel planetario. ¿De acuerdo? Este gráfico es para recordaros la importancia que tiene la supercomputación aquí. Esta gráfica para recordaros el postproceso. Los números tienen que ir a gráficos y a tablas interpretables. Todo esto lo que nos va a permitir es, esas técnicas de predicción numérica es demostraros cómo a través de las matemáticas y de la tecnología las predicciones del tiempo han ido mejorando, como veis ahí. Es una serie que lo que os está demostrando es la evolución en la exactitud de las predicciones del tiempo. Vale, aquí tenemos una gráfica de lo mismo que podréis consultar después. Vamos a hablar de la predicción del tiempo en Euskalmet. ¿En qué se basa a escala local todo esto? En 3 fases, una de análisis y diagnóstico, una de pronóstico-predicción y una de formateo y comunicación de la información. ¿De acuerdo? Yo creo que esas son las 3 grandes claves por las cuales Euskalmet tiene ese grado de éxito en sus pronósticos meteorológicos y en la transmisión de estos. ¿De acuerdo? Todo eso se basa en una buena instrumentación a nivel local, en buena tecnología y en buenos profesionales. Vamos a utilizar el último minutito para hablaros de los retos futuros. A mi entender, cuando me planteé esta presentación, se me fue la mente rápidamente a los retos tecnológicos, ¿de acuerdo? Y rápidamente también volví sobre los retos que nos presentan los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay 2 drivers fundamentales. Uno es el rápido progreso científico y tecnológico. La tecnología nos empuja a veces a adoptarla sin saber muy bien por qué, pero eso luego lleva sus frutos, y la demanda de servicios más sofisticados. Aquí la innovación, ¿dónde está? La innovación tecnológica, hablando sobre todo de nuevas tecnologías, nueva instrumentación, cambios de paradigma, pero no nos olvidemos de la innovación social, ¿de acuerdo? De esos nuevos conceptos que aparecen como democratización, socialización, etc. Y esta última transparencia lo que hace es poner un poco de orden ahí y básicamente es para llevaros a pensar en qué campos no hay. ¿En qué campos no hay matemáticas de todos los que pongo aquí, que son unos pequeños ejemplos? ¿De acuerdo? Ahí tenemos el mundo de la tecnología y el mundo de los usuarios. Ahí tenemos tecnologías clave, como pueden ser la instrumentación y la predicción meteorológica, y algunas que consideramos de soporte, que son comunes a otras ramas de la ciencia y de la tecnología, como son la computación y las TICs. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, os lo digo para que veáis cómo leemos esta tabla, si, por ejemplo, quisiéramos ver cuáles son los retos futuros en el mundo de la instrumentación respecto a la tecnología, por ejemplo, yo diría que nueva instrumentación satelital,
muy importante. Eso nos viene ya mismo y de aquí a 15 años seguirá empujando. Radares de otro tipo, distintos a los que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Drones, por ejemplo, que irán cogiendo información de cualquier tipo. Respecto a los usuarios, daros cuenta que también es importante entender que estamos en el mundo de las redes sociales, de los sensores low cost. Casi todo el mundo ya está usando el móvil para muchas cosas. Hay sensores de presión, de temperatura, ¿de acuerdo? Los equipos, por ejemplo, hay instrumentación meteorológica que se puede incorporar en flotas de vehículos, ¿de acuerdo? Todo eso es un mundo que hay que sondear y que hay que ver cómo integrarlo en lo que es la meteorología operativa y la predicción operativa del tiempo, ¿no? Un último comentario, para lo cual no me dejéis para adelante. Bueno, el último comentario es básicamente, tiene que ver con este gráfico. Tiene que ver con ese gráfico. Es un ejemplo vuelto para atrás para enseñaros cuando toda la parte tecnológica en qué nos está ayudando en la predicción del tiempo, incluidas las matemáticas, ¿de acuerdo? Porque es un problema matemático. Y aquí lo que podemos ver es para un modelo concreto, un parámetro concreto, que ahora no nos importa, que es el geopotencial a 500, pero básicamente sería un parámetro matemático que nos puede indicar cómo de bien vamos haciendo los pronósticos, ¿de acuerdo? Cómo de bien vamos haciendo los pronósticos en función del año, ¿no? Entonces abajo tenemos, en el eje de las X tenemos el año y en el eje de las Y tenemos ese parámetro que si fuera 100 sería la predicción exacta, ¿no? Bueno, pues basta analizar este gráfico, ahí tenemos una predicción en azul para 36 horas y en rojo para 72 horas. Basta analizar este gráfico para ver cómo los pronósticos meteorológicos, de acuerdo, esto es una validación absolutamente objetiva, van a mejorar a lo largo del tiempo, fundamentalmente debido a capacidades matemáticas de asimilar instrumentación, de establecer condiciones iniciales y, como os decía, capacidad de computación y buenas maneras matemáticas de codificar esa información. Gracias y lamento haberme pasado de tiempo.